Muy buenas tardes. Estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Enrique Saúl, número 67. Hemos tomado un tema muy importante. El título es ¿Existe la vida después de la muerte? Pero hoy en esta tarde vamos a explicar este gráfico que mandé junto con el video anterior. Quiero primeramente, una persona me mandó un mensaje, ¿no? En el cual dice pues que prácticamente el gráfico no corresponde a la doctrina de Cristo. Y ahí me hace una serie de preguntas, ¿no? Dice, si el Hades es visible, si el Hades está aquí en la tierra. Desde luego, ese tipo de comentarios yo agradezco. Y lo hago de todo corazón. Y Dios sabe que no miento porque la persona que me escribió es una persona a quien yo mucho aprecio. Muy sinceramente, y Dios sabe eso. Entonces, vamos a empezar con este gráfico, ¿no? Además de eso, pues yo decía que agradezco porque atrás de eso yo veo el interés que hay por ver el contenido de los videos. Y eso para mí es muy positivo. Muchísimas gracias. Pero también hubo otra amiguita, porque yo los videos estoy mandando a hermanos, estoy mandando a las amistades también, que podríamos decir que no profesan quizá alguna religión de las modernas, ¿no? Pero a una compañerita, así mismo una amiguita que tengo de muchos años atrás, hablé por teléfono y me dijo, sí, no le entiendo mucho, ¿no? Entonces, por todas aquellas personas, quizá hayan más, ¿no? Quizá hayan más. Voy a aclarar este video, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que este video, vuelvo a mostrarlo, y vamos a ver primeramente el asunto del Hades. Si bien es cierto, todos estos lugares, todo lo que es el Hades, no es un lugar visible. No son literales para que nosotros les podamos ver, no son literales. Están fuera del alcance del ojo humano. ¿Por qué? Porque prácticamente ya pertenece esos lugares a Dios. Pero quiero coger en el Antiguo Testamento números 18, 32 y 33, que es un texto muy importante, ¿no? Muy importante. Bueno, veamos primeramente en Deuteronomio, que es un texto paralelo, al de Números 16. Y acá en Deuteronomio 11:6. Bueno, aquí dice en Deuteronomio 11:6, lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliad, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de Israel. ¿Por qué traigo a colación este texto? Porque prácticamente sucede exactamente lo que sucede acá. Sucede igualmente, ¿no?
Pero acá sí nos da el nombre del lugar, sí nos da el nombre del lugar. Dice, abrió, estoy leyendo Números 16, 32 y 33 vamos a leer, ¿no? Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Descendieron vivos al Seol. O sea que el Seol en el Antiguo Testamento aún está dentro de la tierra. No lo digo yo, está diciendo aquí la Escritura. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y el texto que leímos ya de Deuteronomio es prácticamente igual, pero allí no menciona el lugar del Hades, ¿no? O el Seol. No lo menciona, pero se sobreentiende que son exactamente iguales. Y si no, descartamos el texto de Deuteronomio 11 y nos quedamos con este solo texto. Con este solo texto en donde sí nos dice que abrió la tierra y los tragó. Y descendieron, dice, vivos al Seol. Bueno, vamos viendo, ¿no? Nos concretamos aquí al gráfico. Aquí teníamos Apocalipsis 6:9. En el libro de Apocalipsis 6:9 hay muchos textos más en realidad, ¿no? Pero yo he cogido los que me parecen, puede parecerme tal vez, no puede parecer a todos bien, ¿no? Pero aquí dice en Apocalipsis 6:9, con la apertura de los sellos, dice, cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer, 6:9, estoy leyendo mal, perdón. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí en realidad no nos dice ni Seol ni nos dice ni Hades, ¿no? Pero se sobreentiende que es el Hades. Eso es lo importante saber. Para abajo va aún dentro de la tierra, para arriba hasta donde llega. Según este texto, porque si nosotros decimos que esto no es el Hades, estaríamos cometiendo un error, porque todos sabemos, a menos el sector cristiano, sabe que las almas de todas las personas que han muerto van a ese lugar, van al Hades. Entonces decir que aquí no es el Hades, para mí sería un error, ¿no? Sería un error. Y dice muy claramente que aquí este texto nos enseña que el Hades llega hasta bajo el altar. ¿Y dónde está el altar? Prácticamente está en el cielo, pero el trono de Dios, ya vamos a ver eso, está mucho más arriba todavía. Y aquí, notemos bien nosotros, ¿no?, los versículos 10 y 11. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas de los moradores, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Tampoco aquí hay una aclaración que hay que hacerla, lógicamente, ¿no? No se trata de todos los moradores, sino solamente del pueblo de Roma occidental, que fue la perseguidora de los cristianos en el primer siglo. De ellos es lo que piden, ¿no? ¿Y qué dice? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Esta palabra, un poco de tiempo, es muy importante porque nosotros podemos pensar que se iba esto a hacer enseguida. No nos olvidemos que aquí estamos hablando de acuerdo al reloj celestial de Dios, no
conforme nosotros vemos el tiempo, ¿no? Por eso dice un poco de tiempo, ¿por qué? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pero, ¿qué nos dice aquí? Se les dio vestiduras blancas, dice, ¿no? ¿Y a quién se dan las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas se dan solamente a los vencedores. Y eso fueron estas almas. La persecución del Imperio Romano no pudo quebrantar su fe en el Señor. Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este es otro término que no hay que perderlo de vista. Andarán conmigo, dice, ¿no? Al que venciera será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A estas mismas almas, son las mismas almas, parece que aquí es la promesa, y en Apocalipsis 20, 4 al 6, que tenemos aquí en el gráfico, 20, 4 y 6, aquí estas almas se nota con todísima claridad que ya salieron del Hades. Y por eso veamos lo que nos dice, ¿no? No nos olvidemos que aquí Juan, el apóstol Juan, está recibiendo a través de visiones estas cosas maravillosas. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Dios y por la palabra, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y volvieron y reinaron con Cristo 1000 años. Son las mismas almas, pues. Solamente que acá ya no están en el Hades, esas almas ya prácticamente salieron de ahí. Para mi modo de ver, son las mismas almas de 6:9, pero ahí estaban en el Hades. Hoy han salido ya. Es que eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, cuando tenemos ese interés de saber la palabra, o Dios más bien dicho, no nos deja a oscuras acerca de estos términos. Nosotros debemos y tenemos la obligación como cristianos de conocer el futuro nuestro primeramente y el futuro de todas las otras personas. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra está revelándonos, pues. Y el versículo 6 dice, ¿no? Hagamos énfasis un poquito, y reinaron con Cristo 1000 años. Esto echa abajo la teoría de los 1000 años que Jesús va a venir acá a la tierra, a reinar aquí en la tierra. Veamos Hebreos 9:28, a ver si hay pues respaldo bíblico, ¿no? Como se dice, o qué es lo que está pasando. 9:28, notemos bien. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, que es lo que todos esperamos, por segunda vez. ¿Para qué? Ya viene sin tener relación, nada que ver con el pecado, y viene ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿en dónde está pues eso que dicen ciertas religiones, que va a haber el milenio, que va a haber esto, que Cristo va a venir acá a reinar, y consecuentemente nuevas oportunidades de salvación? Pero si leemos acá en el mismo, un versículo más atrás, no existe eso, pues no. Dice, y de la manera que establecido para los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cuándo se llevará el juicio? Justamente cuando Jesús venga por segunda vez para salvar a los que lo esperan, a los que los esperan. Pero aquí nosotros vamos a ver
A la palabra Seol, Hades, se añade un término más que el propio Señor Jesús enseñó. Vamos viendo en Lucas. Primeramente veamos el testimonio del apóstol Pablo, ¿no? Segunda de Corintios, el capítulo 12, los versículos 2 y 3. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, o si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. En el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Y ese era el afán mío de mostrar eso. Ese fue el afán, pero posiblemente algún error debí de haber cometido, ¿no? Que no lo vieron tal como yo lo veo. Ya. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Pero al paraíso donde oyó palabras inefables. ¿Qué es inefable? Lo que no podemos entender, lo que no podemos comprender. Y aquí mismo lo dice, ¿no? Pero que no le es dado al hombre expresar. Entonces, nosotros aquí dice dos cosas el apóstol Pablo, que subió hasta el tercer cielo. Pero ahí no escuchó las palabras inefables que dice, sino que las escuchó cuando fue o pasó por el paraíso. Entonces, en conclusión, Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento y Hades también en el Nuevo Testamento es el lugar de los muertos. ¿A dónde van las almas, más bien dicho, perdón? ¿A dónde van más bien las almas de todos los que murieron o de todos los que han muerto? Y vamos a comprobar aquí con palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23, leamos desde el 40, leamos, ¿no? Estos pasajes son muy conocidos por todos. Cuando Jesús fue crucificado, estuvo acompañado por 2 ladrones. Y uno de ellos se arrepintió, reconociendo quién fue nuestro Señor Jesucristo. Y ese reconocimiento yo lo veo aquí a través de esas palabras, ¿no? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí está atestiguando pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí nosotros estamos viendo que se añade un nuevo elemento que es el paraíso. ¿Por qué no le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás en el cielo? Por la simple y llana razón de que el cielo no es el paraíso. Así como acá en 6:9, por eso les dice, 6:9 le dice que esperasen un poco de tiempo, pero ¿cómo podría decirse? ¿Acaso la palabra de Dios no nos enseña que las almas de todos los muertos van al Hades? Y ahí les encontramos entonces, ¿no? Entonces fíjense, porque el cielo no era el Hades. Esto está profetizado, no sé si tenga tiempo, desde el Salmo 16, en el Antiguo Testamento 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en el libro de los Hechos dice textualmente exactamente lo mismo. Hechos 2:27, solamente aquí ya cambia Seol a Hades. Pero sigue siendo el lugar de todas las almas, porque allá estuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar, Él le dio otro nombre, paraíso. Ya.
Porque no dejarás mi alma en el porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Exactamente las mismas palabras de Salmos 16:10. Y el 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada al Hades, sino, ni su carne vio corrupción. Vio corrupción. Con esto terminamos esta parte, al menos del Hades. Ahora, el altar de Dios. Aquí está. Tenemos 3 citas o 4 citas, me parece. No tenemos mucho aquí, ¿no? Pero vamos a ver. Apocalipsis 7:2 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 7:2, entramos a explicar lo del trono de Dios. Después, 7:2. Vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol. Nosotros sabemos que aquí en el libro de Apocalipsis la mayoría es un lenguaje simbólico, ¿no? Pero aquí nos está hablando con toda claridad que un ángel subía de donde nace el sol. Subía significa más arriba, ¿verdad? Exacto. Y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Vamos al capítulo 8, los versículos 3, esto debería de llenarnos lo que vamos a ver de fe, debería de llenarnos de esperanza y de gozo al mismo tiempo. Fíjense en 8:3 dice, ¿no? Que aquí lo tenemos en el gráfico, ya acá en el cielo propiamente. Bien, dice así, 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Aquí tenemos el altar graficado. Se paró ante el altar, dice. Ya, se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, cuando dice que se le dio mucho incienso, el ángel cambia de situación, cambia de lugar. Ahora ya está sobre el altar, dice, ¿no? Sobre el altar, veamos a ver. Para añadir las oraciones de los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Aquí está el altar y esta flechita indica hacia arriba. Bueno, y el 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. Esta palabra es muy importante. Subió. Fíjense, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. Lo que decía, esto a mí me llena de gozo. Con las oraciones de los santos. ¡Qué texto maravilloso! Pero el propósito mío era demostrar lo más alto en donde está el trono de Dios y en donde estaban ya esas almas reinando con nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. ¿No dice acaso Jesús, así dice, como yo me he sentado en el trono de mi Padre, yo también les daré para que ustedes se sienten? Claro que aquí, ya como vimos en Apocalipsis 24, dice que vio tronos y vio a los que recibieron la facultad de juzgar. Y ya vimos quiénes. Fueron los mártires que sufrieron la persecución. Aquí el versículo 5. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego del altar. El ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Entonces nosotros estamos viendo, se puede, una pregunta, ¿no? A lo mejor le suene cauciosa, ¿podemos arrojar algo hacia arriba? No, pues no es cierto. Entonces aquí en el gráfico está dibujado el trono de Dios, está el altar que también está en el cielo, pero también esas almas que recibieron la facultad de juzgar con nuestro Señor Jesucristo los 1000 años están arriba. De tal manera que, vuelvo a repetir, ¿no?
lo importante a esto, a la salida de estas almas del Hades, es lo que Dios le llama la primera resurrección. Posiblemente sea porque justamente ese es el lugar de las almas de los muertos. No nos dice eso. Ese es mi criterio. Posiblemente sea eso. Entonces, a la salida de esas almas que están ya con nuestro Señor Jesucristo reinando por 1000 años, y posiblemente se pregunten, ¿cuándo empezaron a reinar? Han reinado ya 1547 años hasta la presente fecha. 1547. Eso también demuestra que la doctrina del milenio de los religiosos, never. ¿Por qué? Porque ya han pasado. ¿Y desde cuándo empezaron? Pueden estarme preguntando, se preguntarán, ¿y desde cuándo? ¿Por qué 1547 años? Porque el imperio romano occidental que perseguía a la iglesia cayó en el poder de los bárbaros en el año 476 después de Cristo. Entonces, con esto termino esta explicación y espero que lo hayamos comprendido en esta oportunidad. A todas aquellas personas que quizá no me escribieron, ¿no? Y que no comprendieron, a todos agradezco, pero mayormente agradezco a quien me mandó esos mensajes. Repito, porque eso indica el interés que han puesto para ver en los videos. Si algún error yo he cometido, lo único que les pediría es lo siguiente, que me hagan notar mis errores. Yo soy una persona que aceptaré, pero siempre que lo hagan con textos bíblicos como yo lo demuestro. Por esta tarde, muchísimas gracias y discúlpenme si algo me pronuncié en contra de alguien. Muchísimas gracias.